Bien, continuando con el tema de operaciones unitarias 3, que es de gases. Vamos a ver que este tipo de operación unitaria es importante en la industria química y también que esta absorción, como ya hemos hablado, es una separación donde tenemos uno o varios componentes en una mezcla gaseosa mediante un disolvente líquido. Este puede ser de distinta naturaleza o de la misma, ¿no? Podemos encontrar entonces que, digamos que tenemos un soluto A o varios solutos y se absorben en la fase gaseosa y pasan a la fase líquida. Un ejemplo es la absorción del amoníaco, por ejemplo de A del aire, B por medio del agua líquida. Otros ejemplos también importantes serían como el dióxido de azufre, el dióxido de carbono y el amoníaco, ¿no? En esa mezcla de gases se utiliza agua u otro disolvente adecuado y cuando se considera la absorción de un solo componente de una fase gaseosa multicomponente por una fase líquida de distinta naturaleza. De esta manera podemos considerar que la fase gaseosa está constituida por, número uno, el componente que se transfiere de la fase gaseosa hacia la líquida. Dos, los demás componentes que solo actúan como una fase portadora, un medio, vamos a decir, de transporte nada más. Del mismo modo, se considera que la fase líquida se encuentra constituida por el componente transferido desde la fase gaseosa. Y tres, el componente portador es la fase. Entonces, cuando esté en contacto de equilibrio en una etapa, este proceso, como bien se dice, una etapa, en el cual dos fases diferentes se ponen en contacto íntimo y posteriormente se separan. Durante el tiempo de contacto se lleva a cabo un mezclado en el cual los diversos componentes van a entrar en contacto unos con otros, ahora sí que difundiéndose y distribuyéndose, de tal manera que entre ambas fases se pueda llevar a cabo esa transferencia, ¿no? Si el mismo es mezclado, si el tiempo de mezclado, perdón, es lo suficientemente adecuado, entonces los componentes quedan en equilibrio, exactamente en las dos fases. Después de la separación y el proceso se considera en equilibrio en una sola etapa. Pues vamos a ver la siguiente figura donde se observa que la equilibrio N que tenemos aquí. Vean ustedes, es un diagrama de bloques. Tenemos Bn, que es la corriente gaseosa, la de entrada y sale. La fase líquida o la corriente líquida entra y sale. Estas dos fases entran. El caso de la fase líquida es L de N-1, que esta es la corriente líquida cuando la composición de esa corriente es X N más 1. En el caso de la corriente N, B, N subíndice N más 1, tenemos que es la corriente gaseosa, pero su composición, recuerden que aquí ya entra la composición en un balance, es para una fase de gas es Y, ¿no? Subíndice, aquí en este caso Y subíndice N más 1. Para las dos fases de salida son Ln, que es la fase líquida, de la composición X de N, y Vn, V subíndice N, que significa la corriente gaseosa, con su composición X, digo Yn, perdón, Y. Vimos que la fase gas es con Y, pues, y con el caso de la fase líquida es con E. En el caso de la absorción o transferencia de materia se efectúa en la fase gaseosa a la líquida y en la desabsorción en sentido inverso. Entonces, en este caso, la absorción es la transferencia de materia que
puede llevarse en esta columna se efectúa a través de la fase gaseosa, ¿no? De la fase gaseosa de esta a la líquida, ¿ok? Y entonces, si efectuamos el balance global de la materia, vamos a tener que L subíndice n más 1 más B subíndice n menos 1 va a ser igual a Bn más Ln. Esto va a ser igual a M, que es el avance. Y Bn subíndice n1 menos Ln va a ser igual a B subíndice n menos Ln subíndice 1. Esas serían las dos ecuaciones efectuando el balance global. Ahora, si realizamos el balance por masa de cada componente, es decir, el balance parcial que conocemos, va a quedar de la siguiente manera. L es índice de n menos más 1 y x por su composición. Aquí es la entrada del líquido por su composición más la salida del vapor por su composición va a ser igual a Bn, ¿sí? Que es la fase gaseosa por su composición más el líquida por su composición. Entonces, ya nada más como poniendo en contexto las variables que tenemos ahí, que es la fase gas y la fase líquida, en la ecuación 4 se igualan, ¿ah? Poniendo que Bn menos 1 y En menos 1 menos Ln por Yn. Es decir que las dos fases gases que tenemos acá, menos Ln, que es la fase líquida por su composición. Cada uno de ellos pues va en un momento dado va a requerir que ya sea que nosotros tengamos de datos o en un momento dado calcular cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Aquí nos dan la referencia, la simbología en el caso de las fracciones, X subíndice n más 1 es la fracción molar del componente transferible en la fase líquida que sale en la etapa n más 1. En el caso de xn, X subíndice n es la fracción molar del componente transferible de la fase líquida que sale de la etapa n. Y y n-1 es la fracción molar del elemento transferible de la fase gaseosa que sale en la etapa n-1. Y finalmente yn es la fracción molar del elemento transferible en la fase gaseosa que sale de la etapa n. Entonces cada uno de estos es variables que tenemos aquí, donde Ln-1 pues ya dijimos la fase líquida y Bn-1 pues es la fase en este caso para este ejercicio en particular. Ya iremos viendo algo nosotros. En los sistemas líquidos, gas y gas líquido encontramos comúnmente ya sea química o alimentaria, siempre se tiene un soluto A. Este se encuentra en la fase gaseosa B y junto con el aire inerte B, en este caso, y la fase líquida junto con el C, que es el agua. Se supone que el agua es insoluble en la fase gaseosa y además no se vaporiza para incorporarse a la fase gaseosa, lo cual la fase gaseosa es el sistema binario que conocemos como, en este caso vamos a decir que sea A y B, y la fase líquida a un sistema AC. Entonces, el caudal del componente portador tanto de la fase líquida como de la fase gaseosa B
permanece constante. Entonces ocurre la ecuación de esta forma de ecuación 4, la ecuación 5, que dice que en la fase gas por n menos x menos 1 y L' de xn es igual a B' de y a menos fase líquida por su composición. Utilizando un arreglo o una ecuación anterior también tenemos V que multiplica a y menos n a n menos 1 menos yn, que es igual a la fase líquida que multiplica las fracciones de n y n menos 1 menos n más 1. Perdón. Entonces, haciendo esta evaluación, que es el valor de la pendiente, la relación que existe entre la pendiente, que es el caso de la fórmula de la fase líquida y de la fase gas, o lo que es también en función de las composiciones. Ya sea para yn-1 menos yn entre x menos x n más 1 o yn menos yn1 o yn menos yn más 1. Entonces tenemos una representación gráfica donde el diagrama nos representa y las variables, en este caso la fase gaseosa en equilibrio, y fuera de la recta se tendría la figura como se muestra. Entonces, observen ustedes que esa relación que hay entre la concentración del gas y la concentración del líquido, esta pendiente que se genera, que en este gráfico, ustedes observan esta pendiente que se genera en la relación que existe entre la fase líquida y la fase gas. Dicho de otra manera, puede ser la fase gas representada por la fase líquida representada por A de X subíndice n más 1 por la composición y n menos 1, ya que en este punto puede tener coexistir las dos fases. Lo mismo sucede del punto B. Y finalmente en el punto E. Entonces, esa línea que se forma, que la relación en que existe la fase líquida y que existe la fase gas, es la línea de equilibrio, ¿no? Muy bien. Tenemos un ejemplo de una fase gas líquido que dice lo siguiente. Tenemos una mezcla de gaseosa de una atmósfera de presión absoluta que contiene aire y CO2. Se pone en contacto con un mezclador continuo de una etapa con aire puro a 293 grados Kelvin. Ambas corrientes de salida y gas líquido alcanzan el equilibrio, es decir, el gasto del gas que entra en 100 kmol sobre hora con una fracción mol de CO2 de yn-1 igual a 0.20. El gasto de líquido que entra a 300 kilogramos mol de agua por hora. Dice, calcula las cantidades y composiciones de las dos fases a la salida. Suponer que el agua no se vaporiza en la fase gas. Entonces, para la solución de este ejercicio,
se realiza el diagrama de bloques correspondiente y observen del lado izquierdo entra la fase gas y del lado derecho la fase líquida. Entra en contracorriente. Como ven aquí, entra por la parte de abajo y sale por la parte de arriba. Entra por la parte de arriba y sale por la parte de abajo. ¿Okay? Entonces, teniendo este flujo inerte, para este caso, vamos a ver que la fase líquida va a ser igual, la fase L de prima va a ser igual a Ln más 1, que esto equivale a 300 kilogramos por mol entre horas. Y el flujo del aire inerte, que representado por V sub prima, por la ecuación siguiente. Bn es igual a Bn menos 1. Entonces, esto multiplicado también por 1, donde 1 es la composición también, que equivale al 100% de todas las unidades. Y se le resta la fase gas, que sería yn-1. Entonces, sabemos que el gas viene de valor que tiene de 100, que multiplica 1 menos 0.2, donde vamos a realizarnos, que es la fracción mol del gas, porque está entrando, dice, 100 kilogramos mol. Esto equivale a que si multiplicamos la diferencia de 0.2, sería 0.8 por el 100, nos quedaría 80 kilogramos por mol sobre hora. Entonces, realizando el balance ahora con respecto a CO2, conseguiríamos como A, de la ecuación 3. Tenemos entonces que entran los Ln más 1, que serían los 300, por su composición, que en este caso sería 0, ¿sí? En la fase líquida. Con respecto al CO2, porque pues no estamos hablando que la fase que tenemos aquí, la fase gas, no, obviamente no contiene aún la agua, ¿no? La fase líquida, perdón, no contiene gas, contiene fase gas, pero la fase gas, que es la que equivale a 100, multiplicado por su composición. Y entonces, haciendo el balance, como dijimos que la fase líquida vale 30 por la composición de xn, que no sabemos cuánto es porque apenas se va a calcular, más 100 por la composición de y. Entonces dice que a 293 Kelvin la constante de Henry que aparece en el libro, el apéndice del libro de Jan Koplitz, que es igual a 0.142 por 4 atmósferas, mientras la fracción mol de esto se tiene que yn es igual, entonces a 0.142 por 4, que se viene. Ya sustituyendo los valores, tenemos que esa relación de equilibrio de aplicando la ley de Henry, de la balance anterior, vamos a tener que los 300 multiplicado por 0 más 100 multiplicado por 0.2 va a ser igual a 300 multiplicado por xn más 100 multiplicado por esa constante, 1.42 por 10 a la 4.
Realizando las operaciones correspondientes y despejando la fracción xn, va a ser lo siguiente. Tenemos 0 más 20, que es la fracción de arriba, y 300 más 100 multiplicado por 1.40 por esa la xn. Entonces, xn por lo tanto va a ser igual a 1.41 por 4, toda la operación correspondiente. Y y entonces va a ser 0.140 por 10 a la 4 xn, donde xn pues ya tenemos el valor, ¿no?, de 1.41. Haciendo la operación correspondiente nos va a dar que es igual a 0.20. Entonces tendríamos que calcular el valor del gasto total de la salida. ¿Okay?